Bueno, hola a todos. Hace tiempo que no nos vemos, estamos haciendo pruebas. El micro está por aquí encima del respaldo de una silla y me imagino que más o menos me sentiréis lo que voy a decir. Tampoco no puedo gritar mucho porque son las 2:30 de la noche y aunque aquí es un local aislado y tal, pero bueno. Vamos a ver. Hoy, a esta hora de la noche, no vamos a hablar de circuitos eléctricos ni de física, porque a esta hora, yo creo que esta hora es buena para hablar de serpientes. Es la noche, imaginémonos que estamos en un bosque perdido, húmedo, de noche, y que entonces pues nos sale una serpiente, y vamos a hablar de la serpiente Kundalini. La serpiente Kundalini, aquellos de vosotros que sepáis un poco de hinduismo, de yoga, de la teoría de los chakras, de la meditación trascendental, de la trascendencia, de todo ese tipo de cosas, no son nada extraño. Normalmente, imagino que al 90% de las personas hablar de la serpiente Kundalini es como hablar de las cascadas del planeta tal o cual que no han visto nunca, ¿no? Bien, vamos a entrar en este tema. Es un tema que evidentemente para según qué personas no es serio o no muy serio, y de la forma que aquí lo vamos a expresar, a exponer, a explicar, sorprenderá un poco, pero yo, ya sabéis, quien me conoce y quienes me seguís, que no os voy a engañar nunca, y yo no estoy haciendo este vídeo para hacer enemigos, por supuesto, es lo último que querría, pero tampoco expresamente para hacer amigos. Lo que voy a decir ahora a algunos les gustará, a otros no les gustará tanto, les sorprenderá y quizá chocará un poco con sus sentimientos y con sus creencias. Entiendan que yo lo hago con el máximo cariño, con el mayor respeto para todos, pero lo que voy a explicar es extraordinariamente interesante y rigurosamente cierto, y la interpretación que vamos a exponer aquí, que es bajo un punto de vista físico, no esotérico, ni trascendentalista, ni de meditación, ni de relajación, ni de trascendencia, pues a lo mejor a alguno no le acabará de gustar, porque parecerá que le ataque sus propias creencias y algo en lo que ha basado su vida. Yo lo último que quisiera es molestar a nadie, y yo que entiendan que yo quisiera abrazaros a todos y ayudaros a todos, pero precisamente por esto, es mi obligación deciros la verdad. Bien, la serpiente Kundalini está en muchas simbologías, en muchos temas de hinduismo y de yoga. Aquí vosotros no lo podéis leer porque es demasiado lejos, pero dice, he sacado unos extractos para resaltar y poder desarrollar el tema. Dice, la simbología reptiliana en los signos y en las mitologías de distintos tipos nos está hablando de potencias antiguas. Dicen potencias antiguas. Al decir potencias no precisan si son fuerzas o son personas poderosas, que tienen que ver con el subconsciente, unas fuerzas que tienen que ver con el subconsciente. Ahí se equivocan, no tienen nada que ver con el subconsciente, con la sombra y con la fuerza interior. Y al decir fuerza interior, en esos textos antiguos que dice fuerza interior, malinterpretan interior, fuerza, un poder oculto en la voluntad del hombre, en la mente del hombre. No. Interior quiere decir en la parte interior del cosmos, que es la materia. Es la fuerza que forma la materia. No tiene nada que ver con que el ser humano, poniéndose en posición tal, pueda trascender y manifestar una fuerza, nada de todo esto. Fijaos, ya lo entenderéis. Potencias antiguas que tienen que ver con el subconsciente, con la sombra y con la fuerza interior, una fuerza interior que no se conoce, pero que si tú practicas esto, entonces tal y cual. Bueno. El hinduismo enseña que en el habla de los chakras, los 7 chakras,
y se malinterpretan los chakras. Los chakras son niveles energéticos. O sea, algunos textos dicen la fuerza primera, el uno, el todo, la causa primera, hizo el universo, Dios, en fin, hizo el universo, hizo el mundo quiere decir el universo, no este mundo, en 6 días, y al séptimo descansó. 7 fases, 6 al llegar a 5 la materia, 4 la materia oscura, los quarks, 5 la materia ordinaria, 6 la fotónica, el volumen, y al séptimo descanso. Y al final son 8 chakras, 8 niveles. Perdón, 7 chakras y 8 niveles, o sea, 7 niveles que son las 7 partes. O sea, vosotros sabéis que cuando nosotros en el teorema del todo, en física, explicamos el cono de inflación expansión del universo, decimos 1, 7, relación 1, 7, 0,2, 1,4, 0,2 por 7 es 1,4, ¿no? 7 veces. Bueno, son los 7 chakras, 7 niveles energéticos. El hinduismo enseña que en el primer chakra, el primer nivel, duerme una fuerza, una energía vital que está relacionada con la Tierra. Al decir la Tierra, o sea, imaginaros que alguien hace mucho tiempo, y cuando digo tiempo digo miles de años, y cuando digo miles de años digo 3.000 años, ni 5.000 años, ni 6.000 años, estoy hablando de mucho más. Alguien explicó a alguien un conocimiento, unas cosas, y este que recibió la enseñanza en aquel momento lo comprendió más o menos bien, pero quien se lo explicaba era para que pudiera comprender la física y el conocimiento y desarrollar una tecnología, pero aquella gente no estaban preparados para esto y no pudieron asimilar bien, y con el tiempo ha quedado en cuentos en que se confunden las potencias, las fuerzas con dioses. Vinieron unos dioses del cielo, no, eran unas fuerzas del vacío, de la energía oscura, del volumen, lo que se entiende y malentiende como vacío, que no es vacío, el vacío cuántico no es vacío, tiene a partir de cierta medida, a partir de la longitud de Planck, que es 1,61 por 10 elevado a menos 35 metros, a partir de aquí se piensa, los físicos piensan que a partir de aquí, o pensamos, que yo no, pero la mayoría de todos los físicos aceptan de que a partir de esta medida tan extraordinariamente pequeña ya se pierde la estructura euclidiana del espacio, y entonces hay otro tipo de estructura en la que la gravedad, de alguna forma hay una gravedad cuántica, y ya no tiene esa estructura, y entonces aparecería también la fuerza de Planck, la longitud de Planck, etcétera, etcétera, del orden de 10 elevado a menos 69, en fin, no vamos a entrar aquí. Pero, yendo a la serpiente, dice, el hinduismo enseña que en el primer chakra duerme una fuerza, una energía vital que está relacionada con la Tierra, es decir, la Tierra, lo que digo es la materia. Quieren decir que estaba relacionada, les explicaban que dentro de la materia hay una fuerza compactada que se puede liberar. Dice, la serpiente Kundalini significa enroscada, serpiente enroscada. Y aquí también, luego se dice, es que el ADN, hay algunos, en muchos pictogramas sumerios, etcétera, se ven 2 serpientes, y entonces se dice que eso es el ADN. No, el ADN evidentemente tiene que ver con el proceso de formación del universo, y en función de phi, de pi, evidentemente. Pero no es que estas serpientes, una de cabeza blanca y otra de cabeza negra, como este suelo, que tiene baldosas blancas y negras, y no por algunas tonterías que algunos han dicho, pero quieren que las 2 cabezas quieren decir la luz y la oscuridad. Y al decir luz y oscuridad no es bondad y maldad ni todas estas cosas, sino que simplemente es la parte de la serpiente que sale a la luz y la que aún está dentro de la materia, los extremos de la serpiente. Bueno, hablaremos de la serpiente. Dice, la Kundalini es descrita como una serpiente de 2 cabezas, una blanca y otra negra, que representa la naturaleza como tal, y como tal no es ni buena ni mala, sino que depende de cómo se utilice, de cómo se canalice. Vale, esto no quiere decir que uno pueda sacar una fuerza buena de dentro de sí, ni una fuerza mala, ni agresividad, no tiene nada que ver. Estamos hablando de unas fuerzas de la naturaleza, estamos hablando de niveles energéticos
nada de meditación ni de relajación. Según las enseñanzas yógicas, y ahora se me van a enfadar todos los yogis, Kundalini duerme en el primer chakra, normalmente enroscada 3 veces y media. Yo pongo aquí, pues, la mitad de ese texto, es uno de muchos textos de Wikipedia. He encontrado uno que más o menos dijera todos los puntos que yo quería, y he sacado toda la paja y dejado los puntos más trascendentales y más concretos que nos interesan. Dice, según las enseñanzas yógicas, Kundalini duerme en el primer chakra, normalmente enroscada 3 veces y media, o 5 veces, u 8 veces, alrededor del primer chakra. Vamos a ver, yo os he enseñado muchas veces que 2πr entra en una línea, o sea que el universo no es estático, y el concepto de partícula y tal como se estudia en la física clásica no es correcto, porque, y por esto no se puede, en física convencional no se ha logrado desarrollar ciertas cosas. No se ha podido desarrollar ciertas cosas, como por ejemplo esta, y por el concepto erróneo. Dice, esa serpiente, esta línea, está enroscada 3 veces y media. Fijaros que 3 veces y media es la mitad de 7. 3 y medio son 7. Sí, en el primer chakra puede estar 3 veces y media, o 5 veces, u 8 veces. 8 veces es el volumen. 1 dividido por 8 es 125, y el bosón de Higgs es 1,25 por 10 elevado a menos 24 megaelectronvoltios. O sea, al final, esta serpiente, esta línea, ahora explicaré, sale al volumen. Esa serpiente, cuando se la despierta, o sea, cuando se la activa, se va desenroscando y asciende por los 7 chakras, atravesándolos, revitalizándolos, y abriendo cada uno de los dos aspectos de los 5 chakras intermedios. Primer nivel, segundo nivel es el biplano, tercero el volumen euclidiano, cuarto la materia oscura, los quarks, quinto nivel la materia orden, los 5, que es el pentágono, 72 grados, 5 espacios, 5 chakras. De los 7 chakras, los 5 intermedios, que son el protón, los 5 72 grados. Y puesto que el primer chakra es donde nace, y los siguientes 5 chakras son donde las dos serpientes coinciden, y el último chakra es donde se unen por última vez para ser absorbidos por la fuerza celeste y solar. Dice, cada chakra, y ahora escúchate esto, cada chakra es pues una intersección entre la serpiente blanca, la serpiente negra y el eje vertical. Cada chakra es pues una intersección entre la serpiente blanca, la serpiente negra y el eje vertical. Vamos a ver. La primera serpiente está enroscada 3 veces y media. 3 veces y media entre la materia, y las otras 3 veces y media están antes de la materia, aunque diríamos de volumen cuántico, y todavía no han formado nada. O puede estar ya más avanzada, ya ha empezado a dar los torbellinos de energía oscura, que realmente un protón son 3 torbellinos de energía oscura, lo que llamamos quarks, 3 quarks. Cada quark son fotones en rotación. Los quarks son fotones en rotación. O sea, en un eje, un quark, en otro eje euclidiano, otro quark. Los 3 quarks, up, down, etc., son, en los 3 ejes euclidianos son torbellinos de energía oscura. O sea, un biplano, que sería la esfera, imaginaos por ejemplo una galaxia, aquí estaría el centro, el agujero negro de la galaxia, aquí está toda la materia, las estrellas, las cientos de miles de millones de estrellas, sistemas solares, etc. El biplano, donde está la materia, la gravitación, el eje de polo a polo del volumen, a lo que es el eje magnético, la galaxia, el agujero central de la galaxia, escupe una cantidad de energía, luz, etc. El eje magnético, el plano de la galaxia, el eje de la galaxia.
Cada chakra es pues una intersección entre la serpiente blanca, la serpiente negra y el eje vertical. La serpiente blanca está provocando esta rotación, la serpiente negra en otro sentido, y vamos a ver, entra una línea energética que forma el biplano. En esas dos dimensiones, cada una se divide en 3, cada una de las 3 en 4, cada una de las 4 en 5, son 72 grados del protón, 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y esos son 72 grados. 72 grados, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 chakras, los 5 niveles, 72 grados cada uno. Va abriendo cada uno de los dos aspectos de los 5 chakras intermedios, o sea, forma la materia ordinaria, y a partir de la quinta dimensión aparece la fotónica, el fotón, en la sexta dimensión, porque en la sexta dimensión, hemos explicado muchas veces, si eso es el hexágono, el pentágono, ya pasamos a uno más, ya no son 72 grados, ya son 60 grados, y mientras aquí la cuerda aún era más grande que el radio, por lo tanto esta ondulación tiene menos energía todavía que esta ondulación, y la energía que ha entrado en la primera dimensión queda atrapada dentro de la materia, primera dimensión, segunda dimensión, tercera, no puede salir hasta la sexta dimensión, en que el radio es igual a la cuerda, y ahora esta ondulación es igual que, tiene misma energía que esa ondulación, y puede salir esta serpiente, esta línea energética, la serpiente Kundalini, que ha formado en un eje, en otro eje, y en el otro eje este protón, al fin sale y viene la fotónica, y por esto los átomos tienen 7 niveles electrónicos, los 7 chakras, 7 niveles electrónicos, 4 niveles, 3 niveles y 4 subniveles. O sea, era un conocimiento antiguo que intentaba explicar. Alguien explicaba a alguien en el pasado que había todo lo que es lo que podríamos decir hoy el teorema del todo, y se lo explicó bien, no de una forma tan simple. Estos son horas y horas de explicar ángulos, grados, compactación, son ecuaciones, no es solamente así, pero se lo explicó bien, pero aquel hombre, los que escucharon no podían entender más. Y además ellos lo entendieron bastante bien, pero ya sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, y más teniendo en cuenta que no descubrieron la escritura hasta más tiempo después, cuando después se descubrió la escritura, entonces se escribió lo que de padres a hijos alrededor de las hogueras se había ido explicando, y ha quedado lo que ha quedado de la forma que ha quedado. Y entonces entender, bueno, dice, vamos a ver, vamos a seguir y luego lo recapitularemos todo. Dice, cada uno de los 5 chakras intermedios, repito, tiene un lado luminoso y otro oscuro, como la misma serpiente Kundalini tiene doble cabeza, una blanca y otra negra. Cuando dice que la serpiente tiene una blanca, la blanca es la parte de la luz, cuando ya sale esta es la cabeza blanca, la negra es la que todavía está dentro, y esta después, fijaros, dice algo muy bonito, dice, el primer chakra en cambio solo tiene un lado oscuro, el que está dentro, así como el séptimo y último chakra solo tiene un lado luminoso, porque el último es el que ya sale, y él es la luz, él forma la luz, o sea, el volumen, la fotónica, que en las cavidades cuánticas del volumen está el inicio del fotón, o sea, en el volumen cuántico, las resonant cavity vacuum, las cavidades cuánticas, hay una resonancia y aparecen fotones en el vacío. Bueno, se explica también que existe Kanda, y ahora esto es muy bonito, Kanda, el huevo sutil, donde está dormida la energía de Kundalini. Kanda, el huevo Kanda, se encuentra también naturalmente en el primer chakra, y es como una bombona de fuerza. Kanda es el origen de las corrientes ascendentes que tiende a impulsarlas hacia arriba. Bien,
En física convencional se acepta, entre otras cosas porque no se sabe explicar mejor, la idea de el Big Bang. Y se dice, bueno, algo que estaba muy comprimido, no vamos a entrar aquí en ver los fallos que tiene esa teoría, algo que está muy comprimido, se expandió, y entonces se ha dado una pauta cuando aparecen los primeros, ya se estructuran los primeros protones, electrones, protones, etcétera. Y al cabo de tantas milésimas de segundo también se expande, y al final tienes todo el universo, porque ven que se expande, y entonces si vas mirando hacia atrás parece que había menos, ¿no? Vale. Fijaros una cosa, vosotros imagínense ustedes que viene un observador externo de fuera de la Tierra, vienen unos señores de fuera que no han visto nunca la vida que hay aquí. Bueno, van viendo cosas y se fijan en un arbolito. Bueno, se fijan en un árbol pequeñito, lo fotografían, tal, toman nota, tal, ¿no? Hacen sus averiguaciones, y al cabo de unos años vienen y van a ver lo que a repasar, a ver todo lo que habían visto, cómo está. Y entonces ven que aquel árbol ha crecido. Ostras, toman nota, ostras, pues mira, en tanto tiempo ha crecido tal, miden, pesan, ven factores constantes, relaciones de crecimiento de esto, comparan hojas, tallos, etcétera, flores, tal. Y vienen al cabo de unos años más, y bueno, el árbol ha crecido más, muy grande. Y entonces dicen, extrapolan y dicen, ya está. Esto es que este árbol, si extrapolamos hacia el principio, cuando lo vimos nosotros era así. Vinimos a cabo un tiempo y era así. Hemos venido ahora y ya es así. Pues si hacemos el movimiento al revés, quiere decir que en el inicio este árbol era un punto. Luego, todo el árbol estaba comprimido en un punto, y este punto se ha expandido. ¿Verdad que esto no es exactamente verdad? Sí que el árbol es más grande, pero la materia que hay ahora en el total del árbol, la cantidad de substancia de este árbol es muchísimo mayor que la que había al principio en la semilla. O sea, en el origen, algo muy pequeño, un punto, un punto, que era una semilla, que es una máquina, y esta semilla tiene un mecanismo que incorpora aire, agua, anhídrido carbónico, etc., y lo junta. Es como un engranaje que unos enlaces químicos, cuando tocas el sustancia que de aquí a una distancia exacta que encaja con el otro, siguiendo las reglas de la DENI, clac, 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 clac. Es un mecanismo, es una máquina que va fabricando el árbol, y el árbol va creciendo, se va expandiendo, incorporando lo que hay alrededor, porque para crecer tiene que incorporar aquello que hay alrededor. Ergo, no es que toda la materia del árbol estuviera comprimida en la semilla, sino que la semilla es un mecanismo que ha incorporado lo que había alrededor y le ha ido dando forma, con hojas, con tallos, con flores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una semilla. El universo nació de una semilla, de un huevo cósmico, un punto. Y este mecanismo hace que esta energía oscura que hay, ¿de qué se alimenta? ¿Cómo se forman los protones? Todo se forma de la materia oscura, que es, llámale vacío cuántico, volumen, cada uno llama como le da la gana, pero bueno, sabemos en física la densidad que tiene, etcétera, por cálculo, y nosotros en Onion por sentido común además. Y por lo tanto, este mecanismo inicial incorpora materia oscura en forma de torbellinos, toda una serie de estructuras, y va formando el universo. Todo el universo está formado de una única sustancia, que esta única sustancia tiene unas unidades volumétricas que a partir del radio de Planck, eso es cierto, ellos dicen 1,61, es exactamente 16,2. O sea, 1,62, exactamente 1,62 por 10 elevado a menos 35 metros, es la distancia de Planck, que la distancia de Planck es
la distancia que recorre la luz en el tiempo de Planck. Bueno, pues es 1,62, esto es la distancia de Planck. Bueno, pues estas estructuras son unas esferas de un valor de 0,5235987, que esto es pi dividido por 6. Ahora no voy a explicar el por qué es pi dividido por 6 y tal y cual. Solamente os diré que entended que, yo os he dicho alguna vez, que si yo pongo aquí un cubo, y este cubo tiene lado 1, un cubo de lado 1, un cubo, si ese es lado 1, ¿qué relación hay entre la superficie y el volumen? El volumen, la superficie es 1 por 1, el lado es 1 por 1, como hay 6 es 6, de 1 a 6. Y si el lado es 6, pues 6 por 6, 36 la superficie, pero como hay 6, son 36 por 6, 216. Es 6, ¿no? Bueno, pues es pi partido por 6. Bien, ven de aquí, esta esfera de volumen 0,5235987, que es la sexta parte de pi, es la esfera mínima inmediatamente antes de que, si tenemos el concepto de colapso cuántico de la función de onda de David Bohm, que dice que si dos ecuaciones son tales que cuando se le van dando valores viene un momento que confluyen de tal manera que la distancia entre una y otra es inferior a la distancia de Planck o al volumen de Planck, pues ya la distancia esta ya no puede formar estructuras y por lo tanto es el colapso cuántico. Él lo ve bajo el punto de vista de coincidencia. Miremoslo al revés, bajo el punto de divergencia, de menos a mayor. Cuando la diferencia alcanza esto, aparecen las esferas volumétricas de la energía oscura en función de eso. Bueno, por lo tanto, cuando aquí se explicó que existe Kanda, el huevo sutil, donde está rendida la energía, porque este huevo, este punto, es el que 2πr, que teníamos que explicar a todo un proceso, que impulsa obligatoriamente en un único sentido, desplaza a esta energía lineal, que luego forma un plano, que luego forma un volumen tridimensional. En cada una de los tres ejes incluidos se divide en 4, y cada uno de los 4 en 5. Fijaros que 2 por 3 por 5 son 120. Como hay 7 líneas, 120 por 7 es 840, y 84 es el radio del protón. 8,4 por 10 elevado a menos 15 metros, Fermis. Vale. Bueno, pues 2 por 3 por 5, 120 en cada una de las 7 líneas magnéticas. Como hay 7 líneas, 120 por 7, 840, 8,4. ¿Vale? Bueno, pues esta es la explicación. No es que la semilla tenga toda la materia del árbol comprimida. No, la semilla es un mecanismo. El universo no estaba comprimido en ninguna parte. Hubo un mecanismo que logró inteligentemente ir incorporando algo que estaba desorganizado, que era el volumen, irlo incorporando en unos torbellinos por Coriolis, por una serie de motivos, y ir formando en puntos, y cada punto es un punto de compactación, y por relación energética inversa la expansión. O sea, cada protón es un centro sobre el que se apoya el universo en su parte compactada, y la parte inflacionada es como una palanca magnética sobre este protón. ¿Vale? Esto es lo que realmente, amigos, querían explicar los antiguos cuando explicaron esto. Yo lo siento, pero esto no quiere, nadie va a trascender a ninguna parte, ni va a desarrollar ninguna energía interna. No está hablando de una energía del hombre que tú te puedas poner así, trascender y corren por ahí barbaridades, que si un yogi se levanta. Eso es mentira. Que diga eso es mentira y miente es un bellaco. Nadie ha levantado nunca un pie del suelo. La gravedad, afortunadamente, es soberana en el universo, es la base del universo. Si no existiera la gravedad, que es todas las otras fuerzas, fuerza nuclear, de vital, en el fondo son diferentes formas de expresar la gravedad, aunque los físicos no se den cuenta, pero afortunadamente hay una coherencia, una realidad física en la que estamos aquí, gracias a una coherencia, a un sentido común. Y es triste estas desviaciones, y es triste que haya comunidades que viven de la gente, de la buena fe de la gente. Y entiendan los yogis
Y entiendan los budistas que les admiro por su voluntad, por su capacidad de concentración, de querer apartarse de satisfacciones estúpidas, y todo eso es maravilloso, tiene un valor, pero que sepan que no van a liberar ninguna energía de ellos, que lo que les querían explicar, cuando decían la Tierra, querían decir la parte compactada del universo, y que eso con el tiempo se ha ido desvirtuando. ¿Entendéis? No son estas interpretaciones, es muy sencillo. Hay una fuerza lineal